Bueno, estamos acá en La Madeja, Perdiendo el Hilo, un nuevo podcast que sale en el oriente de Antioquia. Muy contentos de poder compartir esto, la palabra, en torno a la canción, en torno a la poesía, a lo político, social que se vive en este territorio, en esta Latinoamérica tan grande. Y bueno, estoy aquí con Santiago, un gran amigo de la Unión. Santi, ¿cómo vamos? Mario, bien, bien, contento, un poco nervioso, pero ahí ya nos vamos soltando de a poquito, ¿cierto? Muy contento de de materializar como algo que habíamos palabreado ya hace rato, en que, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo aportamos también y compartimos como cositas que se saben? Y bueno, se dio, y aquí estamos con la madeja. La madeja, sí. Esa búsqueda también de tejer posibilidades en torno a la palabra. Esperamos pues que quienes nos escuchan también se conecten bien fuerte con esta cháchara que nos vamos a pegar, que igual no es como libreteada, sino eso, como una charla entre amigos, una posibilidad de compartir conocimientos, experiencias, en fin, lo que vamos encontrando por ahí que nos parece interesante y en torno a eso, a ese tema que nos ha llamado tanto y que sentimos tan profundo que lo hacemos también y es hacer la canción, vivirla, escucharla, Caminar la canción. caminar la Como canción. dicen por ahí, la canción es la hija bella del poema y la música. Exactamente, ahí está como ese pequeño resumen de todo lo que es. Y bueno, el programa, y esperamos que sean más, es pensado y nacido en eso, unas palabreadas que nos hemos encontrado, pero que de alguna manera hemos visto como importante dejar el registro, dejarla aquí grabada La y, fotografía. exacto, y compartirla en torno a lo que venimos construyendo desde nuestros quehaceres y desde donde nos hemos encontrado también, pues que la defensa del territorio, lo político, lo social y también eso de cantar y tocar nos ha juntado y es la posibilidad de hablarlo también, de compartirlo con otras personas. La idea también es especificar cosas, pues llegar más a lo profundo, no es solo hablar así porque sí, sino que de acá salgan unos datos bien Unas interesantes. puntaditas. Exacto, dejar unas puntadas por ahí que generen preguntas, también interacción, que luego podamos compartir con quienes nos escuchan, diálogos, sí, compartir la palabra también, que es lo que estamos buscando en este momento. Eso, entonces ahí está la invitación a parcharse el día que quieran, el día que estén muy aburridos. Ahí ponen y escuchan un ratico madeja y se parchan. Sí, o que viajamos un ratico por la palabra, por la canción, por la política, por la utopía. Porque en última es la música de lo que vamos a hablar en este y en los próximos podcasts es sobre la canción de cantautor y cantautora. Ahí como para ir entrando un poquito en materia, ¿sí o qué? Entonces, bienvenidos, bienvenidas a La Madeja, perdiendo el hilo. Subasen al carrito que nos fuimos. Que nos fuimos de viaje, porque precisamente así lo queremos ver, así lo queremos sentir, como un viaje que nos enseña cosas y que, como decías, la canción de autor o la canción del cantautor, la cantautora, que tiene tantas aristas, que es como una quimera y que es difícil como de, digamos, de definir, pero lo que buscamos también con estos podcasts es buscar raíces, buscar lugares comunes, buscar de alguna manera no definirlo, porque tampoco acá no buscamos como la verdad absoluta, sino como esas puntadas nos generen las preguntas para entender ciertos fenómenos en lo social, en lo artístico, en lo cultural de esta Latinoamérica, de esta patria grande y bueno, ahí está eso, de nuevo la invitación a que hablemos, a que escuchen y se pregunten, a que de alguna manera entablemos una relación en donde tejamos más allá de una relación vertical, unas relaciones horizontales donde la palabra está ahí bien marcada. Y en el podcast de hoy queremos empezar en el viaje precisamente desde el sur, los sures y un sur muy importante que es Chile. ¿Cómo te sientes empezando el viaje desde este sur, desde estas zonas australes? Bueno, vamos pues para Chile, un país
que es referente, ¿cierto? En términos políticos, culturales y en la actualidad también, en términos de lucha también, lucha popular, ¿cierto? Ese Chile, nos vamos para el Chile de Allende, para el Chile del Proyecto de Unidad Popular, nos vamos para el Chile del movimiento estudiantil, nos vamos para el Chile del movimiento feminista, el Chile de la Violeta Parra, el Chile de la Violeta, del Víctor, del Víctor Jara, sí. del Quilapayún, del Inti Illimani, del Manuel García, de la Mon Laferte, bueno, cantidad de cantautores y cantautoras que ha parido esa hermosa tierra de Chile. Y bueno, entonces, como vamos a hablar de Chile, ubicando esa línea, ese ambiente, esa energía de la canción o música de cantautor, pues nos encontramos con la nueva canción chilena, ¿sí? Que sí, es como el aporte grande de Chile a nuestra América Latina. Efectivamente, la nueva canción chilena, el tema de hoy, esa puntada grande que nos define gran parte de lo que va a ser la charla, el compartir de hoy, esa nueva canción chilena, leyéndola también como vanguardia, como esa importante vanguardia desde lo cultural. Efectivamente, ahí, los gloriosos años 60 y 70. Ahí ya nos ubicamos también temporalmente, esos gloriosos años donde se construyeron y se consolidaron cosas muy muy bellas para ese territorio, para Chile, pero también para toda Latinoamérica y el mundo entero. Entonces, ya entrando en el tema, la nueva canción chilena, tenemos algo muy interesante que hemos encontrado como en documentales, en algunos textos que hemos leído, y es como digamos una analogía muy bonita, que era la que estábamos hablando ahora precisamente, sobre esta nueva canción chilena, como se ubica como un árbol, que lo planteaba Nano Esther, un contemporáneo de nosotros, pues, que hace parte como de ese linaje de los cantautores y cantautoras de Chile, y que lo plantea muy muy bello, y es como eso del árbol, donde tiene raíces, troncos y ramas. ¿Cómo ves vos eso? El documental, y me pareció muy linda la analogía, ¿cierto? Claro, el árbol como compuesto de raíz, tronco y sus flores y sus ramas, y entonces encontramos en esas raíces de la nueva canción chilena lo indígena, lo afro, lo campesino, porque yo creo que lo campesino también es lo mestizo, ¿cierto? Exactamente. Ese mestizaje, y una sociedad que para eso de mediados del siglo XX o despuesito, 1960, pues una sociedad rural, pero con un proceso, ¿cómo decirlo?, de modernización, de industrialización también en ascenso. Y esa era como la Chile de los 60, con unos índices de pobreza gigantes como lo tenían la mayoría de estos países de América Latina y como lo siguen teniendo, ¿cierto? Exactamente. Sino que bueno, sí. La pobreza cambió. Sí, un poco, el estilo. La visión, pues, porque ahora se pintan las casas, pues, y ya. Claro. Ahorita no hay comida, pero está el picote, está el celular. Exactamente. Cómo se embellece esa pobreza, pero que sigue estando ahí latente y que sigue estando ahí bien marcada en toda esta Latinoamérica, que claramente se agudizan estos problemas sociales precisamente por eso. Y vos vas ahí punteando algo que no había salido, y es como desde sus inicios, entonces también la otra raíz de lo campesino indígena, o más bien, además de lo campesino indígena y lo afro, pues está lo popular, ¿cierto? Que en últimas es una mezcla de todo eso, lo campesino, indígena y popular, pero también de quienes no han accedido, no son los privilegiados y privilegiadas del modelo imperante. Entonces ahí se va configurando como la nueva canción chilena, por ejemplo, es una expresión de las clases populares de Chile, ¿cierto? Efectivamente. Y ahí, volviendo un poquito, retomando el hilo, hablando de las raíces, el tronco que plantea Nano Esther plantea el tronco como esa Violeta Parra, esa mujer que cito, pero yendo un poquito más atrás, a precisamente las raíces, son lo que estás diciendo, lo popular, todo este mestizaje, lo negro, lo indígena, y todo esto como está directamente relacionado con el folclore, ¿cierto? Con el folclore chileno, y como esta mujer, Violeta Parra, que va a ser un hito pues en esta conversación, y que fue y ha sido un hito en la música chilena, cómo empieza a retomar, porque más allá de solo su ejercicio de cantar, supremamente importante, también es esa búsqueda, esa investigación, esa difusión del folclore chileno, de las posibilidades que tenía Chile,
y ha tenido desde eso, desde las periferias, desde los lugares como el campo, que no es solo Santiago de Chile, sino todo un país. Claro, y la Violeta, pues en últimas era una investigadora popular, ¿cierto? Coge con libreta en mano y nos vamos a andar, a caminar el territorio y se va encontrando con raíces muy bonitas que estaban perdiendo. En ese Chile también entra como en ese urbanismo acelerado, en eso se van perdiendo cositas y Violeta las vuelve a traer, las vuelve a poner en el escenario público, por decirlo de algún modo, ¿cierto? La va conquistando, entre comillas, la radio con ese folclore y ella recoge los cantores que las familias hacían en su cotidianidad, las familias campesinas, esa raíz, es el fondo, ¿cierto? La raíz es porque está venida al fondo de lo que somos, de lo Exactamente. que se es, entendiendo que ese se es en permanente movimiento, o sea, se está siendo constantemente, se está Exactamente. haciendo. Que ahí vuelvo a caer en esto del seguir siendo, que es lo que viene siendo lo que, o sea, si se le da a esta cantautora como Violeta Parra como tronco, también es raíz, porque dejó y ha seguido permaneciendo en el entramado cultural, político de la actualidad, ¿cierto? Que precisamente ese seguir siendo me recuerda a este documental peruano, sobre la música peruana que se llama Kashkaniragmi en Quichua, significa seguir siendo, y Quechua, Quechua, Quichua. Quichua porque ¿cómo es que se llama? El idioma no tiene E, entonces es Quichua. Quichua, el Ve, Quichua. no sabía eso. Sí. Y desde mi ignorancia me está borrando de vos. Pero de eso se trata también. Aquí nos vamos De construirnos también sí, en el acto. en el acto y conocer lo que tenemos acá es unos conocimientos que luego se vuelven un entramado. Entonces, retomando el hilo, como ¿cómo se llama? Ese documental del que te estaba hablando es lo que estás hablando precisamente de seguir siendo, de mantenerse no solo por el plano terrenal o la imagen, sino también lo que se lega, ¿sí? El legado, el linaje, lo que se va dejando como semillas para que luego crezcan. Y de ahí pues la importancia también de sus hijos, por ejemplo, de Isabel Y Ángel. y Ángel Parra, que hacen algo muy importante precisamente para esa nueva canción chilena. Entonces estamos hablando de las raíces, de esos lugares donde empieza a consolidarse un lugar en torno a lo estético, es decir, el sonido, qué sonido se busca, qué se buscaba en ese momento, cómo esta Violeta Parra empieza a buscar, a encontrar y a atraer unas posibilidades que siempre estuvieron ahí pero que no se leyeron, ¿cierto? Y que es muy importante de alguna manera tener eso presente, que la música está ahí, los territorios están ahí, que porque no se conozcan no es porque se descubrieron, simplemente la Violeta lo que hace es un ejercicio de velar algo que siempre se vivió ahí y es muy importante Como una sentir. suerte de amplificadora. Exactamente, Una amplificadora de lo que eran los chilenos y las chilenas. exacto. Y ahí está la gran virtud y el gran acierto de la violética, ¿cierto? Entonces, eso tenemos la violeta como ese tronco al lado de otras. Gabriela Pizarro y vos ahorita me Margot estás hablando, Loyola. Margot. Esa que no eran intérpretes como tal, sino que eran investigadoras populares también y hacen como esa labor, pero digamos que o esa función recae principalmente en la violetica. Entonces, en esa recopilación, pues ritmos hay muchos, ¿cierto? Está la cueca, La tonada la chilena. tonada chilena, bueno, hay un sinfín pero algo que también recoge no solamente eran los ritmos, hablando musicalmente, sino eran esas décimas, Hay lo poético, lo lo que... poético, claro, Exacto. esa poesía que las comunidades van construyendo y que se pasa de generación en generación por la tradición oral, ¿cierto? Entonces, de ahí, por ejemplo, es que nace la canción, la canción El canto a lo... el canto a lo divino, pero que hay el canto a lo divino, particularmente el canto en los velorios de niños y niñas, ¿cierto? Sí, Por la canción del angelito. del angelito, sí. Que aquí en Colombia, haciendo como una relación en el Pacífico, las cantadoras
Cantadores del Pacífico hacen algo muy bonito que son los arrullos, y que tiene que ver también con cantarle a los niños, pero también a los niños muertos, ¿cierto? Es muy particular eso, y que se vive acá, se vive allá, y precisamente Violeta hizo también, extrajo pues como, y lo construyó en sí para sacar algunos de esos cantos. Sí, entonces ahí en esa, que ese avance que hace Violeta Parra, pues se va pegando gente, se va pegando los hijos de ella, eh, Rolando Alarcón, el Víctor Jara, por poner solamente como ejemplos muy reconocidos, y que ellos dan como que esa otra puntada, es decir, Violeta pone el escenario, muestra el camino, y siento yo que sus hijos y el Víctor Jara en especial como que siguen ese legado, ¿cierto? Como esa conexión, pero ahí yo creo que sí pasa algo con estos hijos e hijas de la Violeta en términos culturales y artísticos, y es que ya le empiezan a introducir, si bien Violeta en su música profundamente política, no panfletaria, ¿cierto? Sí. Sino política, o más bien con una apuesta política, que también tuvo sus canciones panfletarias. Cuando quiso hacerlo dijo, Claro, no soy con ganas, sí. porque tengo las condiciones para hacerlo y no me da pena. Pero que digamos lo que ya Víctor, Isabel y todas estas galladas ya se conectan es también con un fenómeno político que se empieza a dar, que tal vez tiene sus raíces en la misma existencia de Violeta y toda esa generación anterior, pero que se va materializando con lo que se conocería como el proyecto de unidad popular, ¿cierto? Que sería la articulación de fuerzas populares, alternativas del momento, que llevaron a Salvador Allende a la presidencia, y que ahí se empieza a conectar, aunque ya estaban conectados, ahí está la cosa, ¿cierto? Pero digamos que empiezan a cumplir un papel muy específico, fundamental dentro de esa articulación de fuerzas de izquierda, el tema cultural, y entre el tema cultural específicamente esta nueva canción chilena. Exactamente, yo creo que hay de alguna manera, como decís, eso ya estaba pasando, venía haciendo, pero creo que hay un clic y hay algo muy importante en la lectura de la importancia de estos cantautores, cantautoras, para estos proyectos políticos, y que no eran como islotes en torno a solo cantar, solo tocar, sino que se vieron y leyeron la importancia de esto, de ser cantadores de la gente, de lo que la gente quería escuchar, reivindicar y buscar, ¿cierto? Y que ese clic al que hoy es ese momento en el que se lee la música, digamos, la música de autor, la música de cantautores, cantautoras, como un elemento supremamente importante en lo cultural, político y social de un país, ¿cierto? De un país y un proyecto de país, que es lo que también la Unidad Popular planteaba, no solo en lugares específicos, sino un gran proyecto que buscó y llegó a la presidencia del país, buscando otros horizontes, unas utopías también necesarias en ese entonces, pues. Sí, el camino de la utopía por América Latina, ¿cierto? Y entonces estos cantautores pues cumplen esa función. Es también como sentirse parte de un momento histórico. Yo siento que cuando el ser humano, si me permite, sí, o uno, cuando se siente parte del momento histórico, pues cambia su perspectiva, ¿cierto? Porque sabe que hay algo más grande que uno, pero que ese más grande que uno no anula mi individualidad. No sé si me hago entender. Sí, sí, sí. Sí, es unas de las lecturas que plantean los pueblos originarios indígenas, que el yo no significa la individualidad, sino que muchas culturas indígenas en Latinoamérica, cuando hablan de yo, no hablan de sí mismos, sino de la comunidad, ¿cierto? Entonces una doble vía muy importante ahí, de yo como persona, como individuo, en la sociedad, es lo que construye el ser, ¿cierto? Entonces es muy importante, muy interesante esa acotación, porque Sí, sí. claramente creo que si no lo habíamos hablado, creo que por ahí va mucho de leerse ahí cantador o cantautor en ese Chile. Claro, porque, por ejemplo, todos estos intérpretes y compositores y compositoras
tenían algo que eran gente supremamente inteligente. O sea, por ejemplo, uno coge las canciones de la misma Violeta en términos de contenido, ¿cierto? Del mensaje. Omitamos el tema poético y el tema mm, musical, pues uno lee ahí gente muy... Era gente que también que hacía de una u otra manera teoría, o sea, era una forma de pedagogía, Sí, de bajar a veces hasta ciertas teorías del momento críticas y explicárselos a la gente. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, en esta idea de proyecto de unidad popular, se van creando también otros grupos, o más bien ciertas propuestas grupales que cogen esa idea que, que plantea Violeta, ese tema del folclore, que lo sigue Víctor, Isabel y Ángel, pero lo llevan a un escenario pues, más colectivo, con una instrumentalización mucho más grande, que en últimas da como esa sensación como de fuerza, y que son el Inti Ginman y el Quilapayún, sí. que están muy por la época de Víctor. O sea, Víctor, por ejemplo, cantó muchas veces con Quilapayún. Sí, de hecho hay un dato Discovery, ¿cómo los llamas vos? Discovery Channel. Sí, un dato ahí, Quilapayún nace en los 60, ¿cierto? Lo que estás diciendo nace de la universidad también, unos encuentros universitarios, pero universitarios que nacen también del campesino, del hijo del campesino, del obrero, en fin. Se encuentran en la universidad, en ese lugar donde... Que ese es otro elemento importante, lo Sí, universitario. exacto, la Claro. universidad donde los universos empiezan a confluir, a confrontarse, a preguntarse y a construir. Entonces, Quilapayún nace en el 60, hay como unos daticos ahí, Payún eh, es barbado y Quila 3, o sea, Los tres barbados. los tres barbados, ahí Quilapayún es eso Pero y tenía algo también, por el tema, una referencia un poco tácita a los barbudos, que era como se conocían o más bien como se conoció también a todo el tema de la Revolución Cubana, ¿cierto? Los claramente, sí, barbudos sí, era el Che, los sí, barbudos era Fidel. efectivamente. Entonces ahí Quilapayún de los 60 y cuando hablamos entonces de Víctor Jara también es un hito aquí importante en esta conversación, eh, significativamente un cantador prolífico, un gran eh, Teatrero también. teatro. Entonces ahí es donde va, él empieza sus estudios teatrales más fuertemente que lo musical, pero lo musical siempre estuvo ahí porque entró al coro de la Universidad de Chile y él estuvo 4 años como director artístico de Quilapayún, o sea, no fue Ve, ese dato no me lo sabía. que cantó un poquito, no, él fue 4 años director artístico de Quilapayún y generó unos momentos muy importantes en Chile con ellos, que eran los recitales. Los recitales era esa búsqueda teatral y artística y musical que se configuran en estos grupos que estás hablando, ¿cierto? Pero no se quedan solo en lo artístico, sino también en esa apuesta política que va de fondo, que ahí empiezan a utilizar los ponchos Claro, y claro. utilizan un performance que era llegar todos estos hombres de pie, grandes y cantando de una manera muy atrayente, que se veía muy interesante. Entonces era como un performance bien marcado ahí. Muy importante eso también, como leerlo en torno a lo universitario, a las lecturas políticas, pero también estéticas, buscando unas estéticas nuevas. De ahí la nueva canción chilena, que el nombre, para terminar estos datos, ahí que de dónde nace el nombre, efectivamente, de un festival de cancioneros, de En el cancionistas 69. en el 69, efectivamente, nacido como de la universidad, pero que, como lo hablábamos, Violeta, no, sus hijos, Ángel, Isabel, apoyan fuertemente y nace este festival de la nueva canción chilena, que hay la canción que gana, una de las canciones que gana es de Víctor Jara. Entonces, ¿Cuál? Que no te acuerdo. Plegaria a un labrador es la Ah, canción sí. premiada en ese primer festival de la O, nueva canción o chilena. premiaba un tema. Ya. Sí, Ahora claro, usted es un claro. festival de... Pero creo que esas fueron un primer puesto con dos canciones y se me olvida ahí la pregunta para el público, para los que nos están escuchando en la madeja, para que busquemos ahí que hay otra canción que no es de Víctor Jara, pero se premió también, o sea, quedó en el primer puesto, Plegaria
de un labrador y otra canción que se me fue por completo. Hay que hacer el... sí. Así. Bueno, y ligado al tema de del festival en términos también de escenarios, porque eso es lo bonito del arte, que crea escenarios. En última, cierto, crea también territorialidades. Es la Peña de los Parras, ¿cierto? Sí. Que es ligado muy al primer festival, que la Peña de los Parras se convierte como en ese hito, o más bien como ese referente cultural, donde iban toda esta gallada, toda esta gente, pues como a compartir lo que se hacía, ¿cierto? Entonces se va convirtiendo como en una fábrica, por decirlo de algún modo, de creación, en una fábrica creativa. Sí. ¿Sí? Que eso yo creo que es lo que ayuda a canalizar toda la energía también que se va desde el arte y la Exacto. cultura que había en el ambiente. Que es eso, un punto de encuentro, ¿sí? Que canaliza y bueno, para los que nos están escuchando, como digamos acá lo que me contabas de la peña en la Unión. Sí, porque que cómo será pues de influyente eso, que aquí en el oriente pues hay gente o hay municipios que siguen como un poco esa tradición, que no está ligada de Chile, porque en la Unión, por ejemplo, hacen algo que llama, dentro de las fiestas folclóricas y populares de la papa, que es como las fiestas tradicionales de allá, hacen una peña cultural, y para los realizadores de la primera peña cultural de las fiestas, gente del movimiento cívico, Es importante ahí. que tenía esa influencia, ¿cierto?, de esta música, que en ese momento era la música, pues sacan la propuesta de peña cultural, las peñas. Entonces acá territorialmente es un momento, es un lugar que pasa. La peña ya en Chile, para ubicarnos, era un espacio físico, un lugar como un bar, por ponerlo así, donde confluían, y la peña se convirtió en ese resguardo para cantautores, y eso es lo que vos decís, Sí, con y se volvió una canalizador. metodología, porque las peñas se popularizaron en Chile. En Chile, efectivamente, y ya muchas peñas para no solo los cantautores, sino para hacer música folclórica, ¿cierto? Como la cueca, que eso también. Y yo no sé si vos sabías, ahí por esa misma época, pero ya llegando más a la elección de Allende en el 70, había, por ejemplo, el Partido Comunista de Chile, creo que era, tenía un estudio de grabación Sí, propio no, para producir pura música que en torno así. sí, que la mayoría era pura música de la cañón chilena. Y cuando llega la dictadura, el gobierno militar, de los primeros allanamientos que hacen, van y acaban con esa estudio de grabación. Y previamente a que lleguen ellos, hay otro dato ahí, Discovery Channel, Inti Illimani, que, o sea, estamos hablando del 73, 74, que se da el golpe militar en Chile. Como se vinieron pues por los primeros días de caos, de persecución, de desaparición, pues toda la dictadura, pero los primeros inicios fueron muy caóticos. Había un grupo que llamaba Iyapu, que es más joven que toda esta gente, pero que estaba ahí bebiendo de todo eso, y que es un grupo musical como fue el Quilapayún y Illimani, pero con mucha más raíz como andina, de música indígena. Y él va, uno de los integrantes de ese grupo, va por el charango, porque en ese momento era muy difícil conseguir charangos, para rescatarlo, y lo único que logra traer, por el tema pues de facilidad, es el charango y unas guitarras, el piano y unas zamponas, y eso queda ahí. Y como a los días, a las semanas, van la guardia, el ejército chileno, la represión chilena, va a esa casa de grabación y acaba con todo, y los instrumentos se desaparecieron. O sea, pero mira, pille como la represión, o sea, como la represión ve un peligro en el tema artístico cultural, que vaya a acabar con una casa de grabación. Claro, es que de ahí y seguimos avanzando y ya recogiendo como esa madeja, llegando a ese momento importante, Allende,
cómo los cantadores y cantautores y cantautoras empiezan a leer la importancia y cómo se suman a este proyecto político desde lo que hacen, cómo efectivamente ese, ese 11 de septiembre del 73, donde cae apresado Víctor Jara, precisamente uno pregunta ¿por qué? ¿Por qué? De hecho él decía, mis manos son lo único que tengo para... Y en fin, un montón de cuestiones en torno a lo artístico, pero se sabía que era ir a acabar con esa casa de grabación también es simbólico y también es una muestra fehaciente de lo importante que era, lo mismo que el apresamiento de Víctor Jara. Pero Víctor, ¿qué? No, es que Víctor Jara era cantador, pero también un activista, un líder político importante, basado en esto de cantautorear y que no se quedó ahí, sino que avanzó. Entonces, como un gobierno, como una dictadura de esta magnitud, de los primeros que apresa, efectivamente, ese 11 de septiembre es a Víctor Jara, que, y luego es llevado al estadio donde efectivamente muere él y tantas personas, que actualmente se llama Estadio Víctor el Jara. Estadio Víctor Jara. Y es precisamente eso que estás diciendo, como acabar con los instrumentos o acabar con la... Pero ¿qué pasa ahí? O sea, es la pregunta. ¿Y qué puede hacer eso contra las armas? ¿Qué está haciendo eso contra un gobierno militar? Claro, es que disputarse la identidad de un país. Eso es lo que Exactamente. estaba diciendo que ahí hay una anécdota, porque bueno, ya nos estamos metiendo ya al proyecto Unidad Popular y cómo se imbrica, se imbrica todo esto, hay una imbricación. Bueno, hay un entrelazamiento Que para que no se me salga una calza. Hay un entrelazamiento entre todo este movimiento cultural y el fenómeno político que está, o la disputa política. Que en últimas todo este movimiento se convierte como en la disputa de imaginarios, en la disputa cultural, en la disputa de sentidos del pueblo chileno. Entonces, algo que yo sí quería como plantear ahí es que, bueno, el proyecto de Unidad Popular se empieza a gestar previo a las elecciones del 70, ¿cierto? Y que era una articulación de fuerzas, que había de todo, como lo hay ahorita, pero que lograron una unidad en un momento específico y que eso hace que Salvador Allende, que era un socialista de hace rato, pero muy republicano, o sea, es decir, creía mucho en las instituciones, pues porque de todas maneras él venía de familia liberal, sí. ¿cierto? De librepensadores, el abuelo eh, era un profesional, creo que era un médico reconocido. Entonces venía como de esa tradición, algo parecido a lo que fue el Camilo en el país, por ejemplo, ¿cierto? Hasta el mismo Che, Sí. ¿cierto? Tiene Sí, como esa... tienen ese tinte, ese rayo. Sí. Entonces, bueno, él va como en 3 veces a la presidencia antes, la última en la que llega la cuarta, y mire la paciencia de ese hombre. Y, y ahí pues, se perfila como el líder nato de toda esa coalición. Algunos y algunas no creían mucho, pero se pegan algo parecido también como hasta si uno lo ve lo que está pasando ahorita Actualmente. actualmente. Y entonces se genera el proyecto de Unidad Popular. Y entre el proyecto de Unidad Popular está toda esta gente. Entonces volvemos, además de los que hemos mencionado tanto, me parece muy importante decir de Quilapayún y Inti Illimani. Y grupos después que se van formando, o más bien contemporáneos, más jóvenes. Y Yapu, para que lo empecemos a referenciar, hay otro que llama Los Jaivas, Los también, Jaivas. que Sí. hace música muy experimental y Sí, muy sí. popular. O sea, Sí. También, también. porque dio hasta para eso. Sí. Sin dejar la raíz, que eso es muy particular. O sea, como obvio no se podían quedar, y siento que no se podían es en términos de avanzar, ¿sí? O que empiezan a experimentar con las posibilidades y lo que tienen y bueno, lo que es ahora. Yo creo que ese primer momento o estos momentos que hemos tocado, estas puntadas van cogiendo, van Sí, generando sí, ya un no. panorama bien interesante. Y bueno, esta madeja, como lo llamamos, como queremos que sea recordado, también tiene como un trato musical que le queremos dar y que va siendo como el momento de eso, de compartirles un cover que estamos haciendo
de la Violeta Parra, precisamente. Sí, también como para que descansemos un poquito. Vamos allá Exacto, y vamos al baño. mientras nos escuchan haciendo un homenaje muy A la respetuoso Violeta. a Violeta. Este tema que vamos a cantar se llama, ¿cómo es que se llama, Santi? ¿Qué dirá el Santo Exacto, Padre? que ir al Santo Padre, dedicada a Julián Grimao, un comunista asesinado por la dictadura española. Esto también es de todo el mundo, es de todas las luchas. Claro, ahí está la influencia también Exacto. de los anarcos y comunistas españoles. Exactamente, entonces Julián Grimao plasmado en una canción porque, y que ir al Santo Padre, aquí para terminar y para que escuchemos la canción, es porque precisamente muchos en todo el mundo pedían el indulto de este comunista, entre esos, pues, algunos dicen que el Papa, pero que ir al Santo Padre, porque Julián Grimao era una de esas figuras donde se había firmado la supuesta paz, pero asesinan a la Paloma de la Paz, entonces de ahí como el tema de que ir al Santo Padre, entonces vamos a tocarlo. Vamos pues. Miren cómo nos habla de libertad cuando de ella nos priva. En realidad, miren cómo pregona tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. Que tira el Santo Padre que vive en Roma, están degollando en su paloma. Del paraíso cuando nos llueven penas como granizo. Miren el entusiasmo con las sentencias, sabiendo que mataban a la inocencia. Que el Santo Padre que vive en Roma, ya le están degollando a su paloma. La muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Por eso se pusieron la soga al cuello, el quinto mandamiento no tiene sello. Que tira el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a su paloma. Más injusticias, señor fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar. Lindo ceder el trigo y en el sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimao. Que dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma. Que dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma. Bueno, ahí escuchábamos entonces que ir al Santo Padre de Violeta Parra, como decíamos, una canción dedicada a Julián Grimao, un comunista español asesinado, fusilado por la dictadura de Franco. Y bueno, ahí también tiene que ver mucho esto de la canción y lo que tiene que ver con los sucesos históricos, con los movimientos históricos, políticos y sociales. Quizás lejano a esta Latinoamérica, pero que se junta o se teje en torno a las luchas y reivindicaciones en todo el mundo. Llegamos como a este tramo final de La Madeja, Perdiendo el Hilo. Como les contábamos, un podcast que nace en el oriente de Antioquia con las ganas de hablar y entablar una conversación muy tranquila en torno a la canción, a la música, a lo político, a lo histórico. Y precisamente para cerrar este momento llegamos a Chile, seguimos en Chile pues como veníamos hablando y hablar un poquito de las generaciones, de las premisas que gestaron desde los 60, los 50, 60 y 70
y empezamos a hablar pues de la contemporaneidad, entendiendo también lo que fue la dictadura chilena del 73 en adelante y cómo digamos antes un movimiento cultural muy fuerte y luego se ve un tanto silenciado, un tanto no, fuertemente silenciado, reprimido por la dictadura, precisamente porque se veía en eso, en los cantadores del pueblo, esa posibilidad de hablar de las realidades sociales. Claro, entonces llegamos a los difíciles años de dictadura militar, al mando de Pinochet, en colaboración abiertamente con el Pentágono, ¿cierto? Que algo pasa con el conflicto armado, que a veces hablamos de muchas responsabilidades internas, pero poco de las responsabilidades, ¿cierto?, que han tenido ciertos países y ciertos gobiernos en el conflicto y en los conflictos latinoamericanos, especialmente pues los gringos. Entonces ahí siguiendo con eso llega la dictadura y todo ese boom, pues digamos lo que tiene un símbolo gigante, o sea, toda esa nueva canción chilena de un mártir, y es como lo decimos ahorita, el asesinato previo a la tortura de Víctor Jara, que también era como una especie simbólica de victoria para el régimen militar. Y ahí como que es uno de los impactos más grandes, porque recordemos que cuando se da la dictadura militar en el 73, ¿cierto? Pues buena suerte para ellos, habían varios grupos representativos, dos en realidad, si mal no estoy, representativos de todo ese movimiento cultural que se articuló fuertemente con el proyecto de Unidad Popular, que eran los Quilapayún y Inti Illimani, ¿cierto? Y Quilapayún estaba de gira, particular estaba de gira en Europa, precisamente haciéndole un poco de pedagogía en esos países sobre el proceso chileno y sobre la vía democrática al socialismo que planteaba Chile en ese entonces. Y la dictadura llega, ellos quedan en Europa, muchos de ellos, y les toca que hacen allá porque no pueden volver al país. Se vuelven unos exiliados que no, o sea, salen sin saber que son exiliados, es decir, ellos salen con todas las premisas y las banderas propias de esta, la unidad popular, de este nuevo país que se está construyendo con Salvador Allende y todas las que hacen posible esto y salen por unas giras musicales a llevar el mensaje, por así decirlo, y pasa esto del golpe de Estado en el 73 y bueno, ellos quedan en el extranjero, como lo venís diciendo, y quedan allá con una tarea muy importante, que es hacer una resistencia frente a este golpe de Estado. Y hacen esa resistencia precisamente desde afuera porque no es posible volver, porque son objetivos militares claramente por su mensaje, por su accionar ni siquiera bélico o en las armas, no es eso, sino en el mensaje, en la poética y en el contenido de sus canciones, de su música. Y es muy particular eso, cómo empieza entonces una cierta decadencia de esta nueva canción en esta dictadura. Hay como un dato importante a tener en cuenta y es que a pesar de la dictadura se siguen entrelazando los cantadores que seguían, los que quedaron en Chile, las cantadoras y cantadores, tanto así que nace un disco en el 79 llamado El Canto Nuevo, ¿cierto? Canto Nuevo es también esa premisa de estamos vivos, de estamos vivas y aquí queremos seguir haciendo algo, pero obvio casi que desde la clandestinidad total, a muchos y a muchas las dejan seguir como en el camino porque ya no están en los medios masivos de comunicación, es decir, son relegados como a un lugar donde no están convenciendo a las masas Claro. o se está manejando este sistema de masas. Hay una acotación no, un aporte para perder el hilo un poquito ahí en el final. Algo que me olvidé decir ahorita es que como de esas raíces también musicales de toda esta canción nueva chilena está el guitarrón chileno que es un instrumento autóctono, por decirlo de algún modo, o insignia de Chile,
que es la base musical, por decirlo así, de todo esto, ¿cierto? O gran parte de la raíz. Pero lo que te iba a decir es que cuando llega la dictadura, muchos de esos están exiliados. Violeta ya no estaba, Violeta ya se había suicidado. Al Víctor lo matan y es un golpe. Hay un documental muy bonito sobre la historia de Quilapayún y en uno de los apartados dicen es que nos mataron la vida política, cultural eh, y poética de Chile, porque claro, matan seguiditos a Allende, Neruda y Víctor Jara. Entonces Sí, es como que quedan huérfanos de una u otra manera esa generación. Bueno, también hay que decir, los referentes muy masculinos, claro. propio de esa izquierda muy macha y muy patriarcal. Pero ahí lo que sí hay que decir es que entonces quedan unos grupos resistiendo, o quedan hasta unos que estaban iniciando, pero que no eran tan referentes en ese momento como eran los Iyapu, que Iyapu es el que graba, no sé si es, la canción no sé si es de ellos, pero graban la versión más famosa de Candombe para José. En un pueblo olvidado, no sé por qué. La canción más famosa o la versión grabada más famosa la hacen ellos, Iyapu. Y ellos resisten y a pesar de que hacían parte de todo ese movimiento social, no eran referentes y políticamente no eran como Tan tan fuertes. fuertes, pero sin embargo quedan como con toda esa energía, entonces siguen, pero con una actitud o con una acción musical, cultural y política muy, ¿cómo decirlo? Muy marginal, porque se cierra tanto la cosa que Claro, hasta ellos, sin ser tan políticos, llegan a un punto en que les toca exiliarse también, claro. ya como a los 2, 3 años de dictadura. Quedan los Iyapus y bueno, eso es como casi que todos gran parte de los setentas y quedan es como todos esos grupos haciendo resistencia a la dictadura, ¿sí o qué? Entonces se produce como todo ese movimiento de memoria y por lucha por saber dónde están los asesinados y los desaparecidos y desaparecidas. Y se involucra fuertemente la música, toda esta herencia con esa lucha, ¿cierto? Y ahí se abre un nuevo ciclo. Entonces aparece fuertemente, pues ya no será el Víctor y toda esa herencia, pero siguen ahí resistiendo los hijos de Violeta Parra, desde el exilio Quilapayún, Inti Illimani, siguen haciendo como esa resistencia hasta que se da la apertura democrática, entre comillas, o eso que, ese proceso de transición a la democracia, donde vuelven después de estar exiliados Iyapu, perdón, Iyapu, Inti Illimani, Quilapayún, los Parra, bueno, toda esa gallada. Eso, que ahí es muy importante, entonces ya aquí como finalizando, como entender ese momento histórico, que ahí también empieza llegan otros sonidos también, que empiezan a permear esto de los cantautores, que es muy Rock. importante, el rock, el punk, salen bandas como de punk como Pinochet Boys o Fiscales Ad Hoc, bandas de punk como muy marginales, pero con un mensaje ahí importante, pero también una banda muy importante con este legado que son Los Prisioneros, Claro, ¿cierto? que cogen mucha popularidad, pero eran con mensaje pues anti dictadura. Exactamente, y es ahí como esa posibilidad de apertura. Para perder el hilo un poquito, tengo aquí un dato sobre la dictadura y lo que hacen sobre la cultura como tal, sobre las relaciones culturales, y es, por ejemplo, hablábamos de la cueca en las raíces, y ya para terminar, ya entablado el diálogo ya en torno a la dictadura, como la cueca, que es tan plural, que es un ritmo chileno, empieza, o no, empieza no, es en la dictadura se dictamina solo una forma de hacer cuecas, es decir, cómo las dictaduras o cómo estos fenómenos políticos generan unas imposiciones muy marcadas. La cueca porteña, la cueca del norte, del sur, tenían unas formas muy particulares según el territorio. Si bien era cueca, en cada lugar era una cueca distinta, el baile, la forma de cantar y de tocar, pero con la dictadura se establece como el ritmo nacional y se establecen las escuelas además dentro de la materia de educación física como
una forma Obligatoria. específica y obligatoria de hacerse la cueca, que entonces ahí va como esas formas de hacer cuadrado algo que es tan grande. Homogeneizar. Sí, Porque el exactamente. poder buscó homogeneizar en términos identitarios, Eso. claro, y que no era cualquier estilo de cueca, era el estilo del patrón. Exacto, el que establecen ese es la imagen además del que... Claro que es la imagen del pañuelo Y y las el traje botas, y el unas sombrero y botas, unas botas con espuelas. espuelas. Y claro, esa vestimenta no era del campesino. Eso era gaucho, pero Exacto. no gaucho del gauchito. Allá les decían gausos. Gausos, exacto. Exacto. Pero no era el campesino, sino el hacendado. Exactamente. Entonces ahí como importante ese, perdiendo el hilo, esa puntadita que se iba quedando ahí por fuera de las raíces, es importante leerla ahí. Y bueno, ya terminando, entonces hablando de esta nueva generación, los prisioneros generan un boom ya no solo en Chile, sino a nivel internacional. De nuevo empieza como a resurgir y ya ese mensaje que vos hablas de la memoria, estos cantadores y cantadoras que ahora nacen pues a finales de los 80s, 90s empiezan a generar otras... Y no perder el contexto, estamos en el contexto de la consolidación del neoliberalismo, ¿cierto? Exacto. Está esa idea del Pues, fin de la historia, se acabó el ya. comunismo, ahora sí fue puta el capitalismo, vas a arrasar Ya, con y es lo todo. único. Y es la única opción. Y pasan todos esos movimientos a ser como resistencia, ¿cierto? Como desde la era de la resistencia. Entonces, pilla, que eso le pasó también al movimiento de la nueva canción chilena. Pasó de ser propuesta, que lo fueron, con posibilidades de transformación, a lamentablemente ser resistencia. Exactamente. Muy importante. Pues muy importante, sí, pero, normal, pero lastimosamente en términos de que históricos. Solo se relegó a ese lugar de resistir para no morir, para poder seguir existiendo. Y que ahí empieza, como lo veníamos nombrando, otros estilos musicales a cargar también, y entendiendo la globalización en términos también como toca todos los lugares de la tierra. Entran esos ritmos que no son propios, ya el folclore no es solo, aunque los chilenos tienen esa facultad hermosa de entremezclar, de entrelazar eso que son sus raíces, lo folclórico con el rap, con el rock, con unos lugares muy importantes dentro de esta apertura, pues que ahí entonces ya empezamos a ver y empiezan a verse ya los cantautores contemporáneos que ahora conocemos, que es muy importante lo que hacen y están haciendo también. Claro, porque en últimas toda la gente que vivió esos difíciles años 80, 90 en Chile, resistir el proceso de transición, muchos artistas además que no conocidos, que no conocemos nosotros, sí, porque nosotros solamente damos unas puntadas de lo que está a nuestra disposición. Si usted le pregunta tal vez a un chileno, chilena, dirá como que a esta gente se le faltó eso, pues porque no es no es el contexto. Exactamente. Pero que además que muchos anónimos y anónimas y anónimes estuvieron por ahí resistiendo y que fueron los últimos los que posibilitaron que la llama siguiera prendida, esperando que el momento histórico cambiara y se convirtiera un poco más amable para los desposeídos y desposeídas, y nos entablamos entonces en el siglo XXI, después de esa idea de que era el fin de la historia. Empieza la crisis del neoliberalismo en todo el mundo, en toda América Latina, y paradójicamente empiezan a resurgir con mucha fuerza nuevamente toda esta corriente de cantautores y cantautoras. Que ahí hablamos entonces de Nano Esther, de Manuel García, de Ana Tijoux, de Francisca Valenzuela, Camila Moreno, Chinoy, Pascuala y la Vaca, que son ahora contemporáneos, son música que invitamos a que escuchen. Y que uno pondría hasta la famosa Mon Laferte, ¿cierto? Sí. Que hay algo, o sea, hay, claro. Hay influencia. Hay influencia, pero entender también que hay otras disposiciones, claro, y contexto histórico también lleva otras lecturas. Ya para ir cerrando este tema, unas puntadas en torno a, digamos, Nano Esther. Una de sus últimas canciones fue en la... ¿Cómo es que se llama? Sublevación, no. El momento es este último momento histórico de revuelta, la revuelta. Nano Esther hace una canción en torno a los que pierden los ojos, que se llama la canción Entregué mis ojos,
y él hace en torno a ese momento histórico de cómo Carabineros utiliza armas, comillas, no letales, y que los perdigones son disparados a la cara de las personas, y lo que hacen es generar un montón de mutilados recientemente en 2019. Sí. Y él hace una canción precisamente, Entregué mis ojos, en torno a esta forma de resistencia. Y ahí hay otro ligado, hablando de ese resurgir, otra canción de la Anita Tijoux. Hay una muy bacana sobre el movimiento estudiantil, que ella estuvo muy visibilizando mucho la lucha, y sobre el tema de la memoria, que a Anita le cambiado mucho, pues porque ella es hija de padres y padre y madre comunistas. Y la otra recomendada, para que la busque, no me acuerdo el nombre porque soy muy malo para los nombres, de Pascuala, una sobre el movimiento feminista y la lucha feminista reciente. Muy importante. Hermoso, y un video hermosísimo. Hacen como una mezcla entre esa música popular, violonchelos, violines, una cosa hermosísima. Que ahí también Ana Tillo se mete, pues obviamente se reivindica como mujer y hace una canción como antipatriarca. Una lectura por esa línea, aunque la de Pascuala es más reciente, muy como con todo el boom y el estallido feminista dado recientemente. Entonces, bueno, yo creo que por ahí podemos ir cerrando, pues faltarán muchos y muchas que se nos queden, pero bueno, ahí está. Puntadas. Ahí están las puntadas de La Madeja. Estoy aquí como Mario Puentes compartiendo la palabra junto a Santiago de la Unión, Mario de Río Negro, haciendo este podcast desde el oriente de Antioquia con mucho amor, con mucha alegría de poder compartir y entablar estas relaciones desde la horizontalidad, y que llegue a sus oídos, que buscamos también eso, que el sonido también esté ahí taladrando, sonando. Sí, entonces vamos a terminar con música, con una canción que la haría Víctor Jara, Te recuerdo, Amanda, que para mí, ¿sabes qué? Es la versión, la parte 1, se puede leer, hay dos canciones que se pueden leer conjuntas, con una energía totalmente distinta. Una de Víctor Jara, Te recuerdo, Amanda, que es mucho de ese amor de la clase obrera, de ese que se da a pesar de la fábrica, a pesar del tiempo que le roba la fábrica al trabajador, y ese momento en que desaparecen a la pareja, ¿cierto? Y queda como un amor inconcluso, y que si hubiera habido mejores condiciones y esa pareja hubiera seguido, se encontraría con una canción que hace Los Auténticos Decadentes con Julieta Vanegas, que se llama A mí no me importa el dinero. Entonces es la historia de una pareja vieja, como dice el contenido, que ha sufrido muchas cosas, pero siguen con ese amor intacto. Entonces pilla que es como las dos caras, lo que nos robó la dictadura, ¿cierto? Pero que si esa dictadura no la hubiera truncado, tal vez hoy por hoy serían una pareja de viejos y viejas viviendo la vejez. Exactamente. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Les recordamos, esto es La Madeja, y ojalá sigan conectados con los podcasts que vienen en torno a esto, a la canción. Pierdan el hilo. Pierdan el hilo para poder encontrar nuevas cosas. Un abrazo a todas y todos. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando, lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha,
la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, manda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida se termina en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer.